Bueno, pues aquí estamos en otro nuevo de los diálogos literarios organizados por la CEC y organizados por la CEC, la Asociación de Escritores en Lengua Catalanes, y patrocinados por Cedro. Y en esta ocasión, pues, tenemos a Rubén Juan Cantabella con Detente Bala, su última novela, que es una novela, ahora me dirás tú si estás de acuerdo o no, pero donde, digamos, la trama, entre comillas, es lo de menos. Porque es verdad, primero es una novela, podemos decir, epistolar, compuesta de cartas, y en esas cartas aparecen cosas, pero no hay una trama de un inicio y un final concreto, sino que en esas cartas aparecen recuerdos, reflexiones. De hecho, son cartas que tienen un punto casi de monólogo, porque no aparecen muchas casi las respuestas. Y es una novela, cuando digo profundamente literaria, porque la literatura está en el centro de la reflexión. Aunque aparecen otros temas, la literatura es el centro, ¿no? Es una novela de y sobre literatura. Entonces, yo la primera pregunta que te quería hacer es un poco cómo surge esta novela y eso, y de recuperar un género como el epistolar, que a priori, ahora con todo el ámbito de los WhatsApps, los mails, parece que algo inusual, pero que sin embargo funciona muy bien. Hola, muy buenas. A ver, la estructura a mí en realidad me costó un montón de montar. Lo que pasa es que efectivamente está escondida entre todas estas reflexiones del personaje y todas las historias que mantiene en marcha, ¿no? Porque por una parte están los motivos por los cuales se escribe a estos escritores y por otra parte, como Franco Piatschun, el protagonista, está encerrado, ¿no? en un manicomio, dispone de todo el tiempo del mundo, les va contando su vida también, porque cree que eso les ayudará a entender el motivo de sus cartas. Y eso se va mezclando de una forma que parece, bueno, la idea ya era, ¿no? Que resultase natural o que pareciese natural, pero de hecho la estructura, he tardado un montón en escribir la novela y estuve un par de años perdido ahí dentro, buscando qué autores me podían servir para ir relacionándolos unos con otros y bueno, ahí estuve perdido durante un buen rato. La novela epistolar, sí, efectivamente, digamos que no es lo más actual del mundo, ¿no? En este mundo de WhatsApp, Insta, etc. A mí me servía muy bien porque, bueno, eso fue uno de los primeros elementos que pensé. El primer elemento que pensé, cómo surgió esta novela, fue la idea del actor de novelas, ¿no? Franco Piatschun. Sí. Una de las cosas que nos cuenta es que él trabajó como actor de novelas, del mismo modo que en las películas a los actores los representan actores. Él sostiene que en las novelas a los actores también los interpretan actores, ¿no? Esta fue la primera idea. Y la segunda, muy pronto, fue la cuestión epistolar, precisamente, porque me interesaba que el lector estuviese encerrado solo en el punto de vista de Franco Piatschun, con lo cual las cartas que leemos en la novela siempre son las cartas que escribe Franco Piatschun. Eso es lo que lo acerca al monólogo, como tú decías, porque nunca tenemos las respuestas y por tanto no tenemos ningún punto de vista exterior. Me interesaba eso, me interesaba no tener ningún punto de vista exterior para que, bueno, la forma de ver el mundo de Franco Piatschun no tuviese con qué compararse y nos tuviésemos que enfrentar a eso. Esa era mi idea. Claro, y ahí es, por eso yo también decía, ¿no? Que la trama, o son muchas tramas, pero no hay una trama, digamos, única y concreta, si lo pensamos en una manera tradicional, ¿no? La novela porque justamente al ser cartas, a ser, digamos, que tiene un punto verborreico de contarlo todo, contar su historia, relacionar, ahora hablaremos, ¿no? De la cuestión literaria, sus reflexiones literarias, digamos, él va saltando de un tema a otro y un poco tú como lector vas luego uniendo las piezas, ¿no? Pero no hay una idea tanto de decir, bueno, pasa esto y os voy a contar qué pasa y cómo se resuelve, ¿no? Sino que es más una novela donde vemos la verborrea de un narrador que es el que escribe, además, que no sé hasta qué punto nos podíamos fiar de él, porque también, ahora entraremos en otra cuestión, ¿no?
no es del Sí, todo fiable. sí, es un narrador que lo primero que aprende el lector es que tiene que poner en paréntesis, las cosas que le va diciendo, ¿no? Por lo menos debe sospechar de las cosas que le dice. En las primeras cartas a un autor le cuenta ciertas cosas y luego cuando empieza a hablar con el siguiente autor vemos que no acaban de cuadrar las historias que le cuenta o las opiniones que tiene sobre las historias que le cuenta. Y a partir de ahí, sí, es un narrador del que el lector aprende que no se puede fiar y que por lo tanto lo pone en una situación de sospecha, ¿no? El narrador, el lector tiene que ir sacando sus propias conclusiones, juzgar aquello que se le dice. Lo único que tiene el lector es lo que le dice Franco Piatkun, pero se da cuenta de que tiene que pensar bien aquellas cosas que le dicen porque no las cosas así no cuadran. Hemos hablado de estas cartas que le envía, que no hay contestación, pero claro, hay que añadir un detalle para los que nos escuchan, que él escribe a gente muerta, escritores, directores, Lawrence Stern, Gogol, pero los tenía todos aquí apuntados, Poe, Herzog, Melville, o sea, autores que no viven, por lo tanto, la ausencia también de respuesta es que son unas cartas que se van dirigidas a no se sabe quién. Bueno, van dirigidas Bueno, sí. a estos autores, claro. Sí. Es otro de los elementos que te tienen que hacer, que te hacen sospechar también desde el principio, a pesar de que en cierto momento sí que hay algún autor que Franco, el protagonista, nos dice que le ha contestado. Pero sí, esto tiene que ver con un juego literario que he utilizado también otras veces. Hay varios elementos de esta novela con los que yo ya he jugado de una forma parecida en otras novelas. Una cosa que me interesa siempre y que creo que es una herramienta que está al alcance de la escritura de una forma muy distinta a como lo está en el cine, es el manejo del tiempo, ¿no? Yo creo que la literatura nos permite manejar el tiempo, jugar con el tiempo, pervirtiéndolo, parto de esa premisa, de una forma que hay otras artes que no nos permiten jugar, ¿no? En Nadia, mi novela anterior, ya jugué de una forma, no de este modo, pero ya jugué con la idea del tiempo, planteando situaciones temporales que no tenían sentido y que el lector lo primero que tenía que hacer al ponerse a leer esta novela era tomar decisiones sobre esa información que se nos estaba dando, ¿no? Y en esta novela también lo he hecho de esta otra forma, ¿no? Franco sostiene que fue actor de novela y no solo eso, sino que fue actor de novelas cuya gran mayoría fueron escritas en el siglo XIX. Y él les escribe con total naturalidad. Al principio, cuando ves que él está escribiendo autores del siglo XIX o incluso del siglo XVIII, podrías pensar, digamos, al entrar que es una especie de homenaje que les hace Franco Piatkun o algo así, pero luego ves que no, luego ves que les está escribiendo por cuestiones muy prácticas, porque necesita cierta información para seguir adelante con un plan que tiene y él espera respuesta. Yo aquí no te puedo dar ninguna otra respuesta porque la respuesta, digamos, que es Claro. la novela, claro. Pero en raíz de lo que hablabas, o sea, por ejemplo, hay una cuestión interesante que él, con la relación que tiene con esos autores, es que él es un autor, digamos, actor secundario, por decirlo de una manera, de estas novelas, pero él se da mucha importancia, sobre todo con algunos. Y hay momentos, ahora lo repasaba antes de empezar la entrevista, por ejemplo, con Gogol, donde, bueno, cuando yo le di esa idea, porque eso está muy bien, pero se la di yo porque yo hablé de eso, o sea, él además ejerce, sobre todo con Gogol, donde que tiene una relación bastante conflictiva, digamos, se dota de una importancia, es decir, cuidado que yo era mucho más que un actor. Yo jugué un papel clave en la confección de clásicos de la literatura, ¿no? Sí, sí, sí. Franco Piatkun fue siempre, según él mismo nos cuenta, fue siempre un actor secundario. El personaje, tú hablabas antes de que es un tipo del que no nos podemos fiar. Sí.
efectivamente vamos descubriendo poco a poco que así es, que no nos podemos fiar en términos de verdad, ¿no? De realidad de las cosas, pero luego también vamos descubriendo que es conflictivo fiarse de él en términos morales, digamos, ¿no? Sí. En relación a ciertas decisiones que toma. Esto se debe a que Franco Piatcun básicamente es una persona muy amargada que acarrea varios traumas, ¿no? En su vida, que no ha sabido manejarse con ellos, no ha sabido manejarse con ellos. Y uno de ellos es la sensación de fracaso que le provoca el hecho de haber dedicado su vida o una parte de su vida a ser actor de novela, pero aún así haber conseguido siempre solamente papeles secundarios. Eso es algo que él no termina de asumir. De hecho, en las aventuras que plantea en la novela, uno de los motivos por los cuales lo hace es para solucionar ese gran Sí. problema de su vida, porque por una vez él quiere ser el Protagonista. protagonista. Y entonces esta es una de las espinitas que tiene clavada, ¿no? Que él nunca fue protagonista. Eso me sirve para dos cosas. Por una parte, para definir al personaje, ¿no? En uno de sus traumas y en su relación con Gogol, que ahora voy a eso. Sí. Pero por otra parte, me servía también, bueno, me servía, es decir, nunca tuve muchas dudas a este respecto, porque yo quería que fuese un antihéroe, ¿no? Que no fuese un triunfador, que no fuese alguien que le había ido bien la vida, porque entonces no tendríamos novela o no tendríamos la novela que tenemos. Pero eso, por otra parte, también me permite uno de los juegos que plantea la novela, que también estaban en el origen, que también es una de las primeras cosas que pensé. Y es que como él siempre actuó como actor secundario, él tiene la idea, o por lo menos nos cuenta esas novelas en las que trabajó, desde el punto de vista de su actor secundario, pero tratándonos de convencer a los Sí. lectores de que ese actor secundario en realidad era fundamental Sí. para escribir, para entender la novela. Y Qué bien. entonces nos cuenta una parte de la novela o un resumen de la novela desde el punto de vista de su actor secundario, lo cual lo lleva a tergiversar la novela, a cambiarla, a Sí. cambiar su sentido, a ampliarla, a darnos noticia de lo que en televisión o en cine tomaríamos como tomas falsas, ¿no? Sí. Partes del relato en cuyo novelaje él participó, donde él ejercía de protagonista, pero que finalmente en la versión final del relato de la novela acabó cayendo aquella parte precisamente, y eso nos lo cuenta. O en otras ocasiones nos cuenta hechos que sí que están en la novela, pero que cobran un significado nuevo, según nos lo cuenta él, desde el punto de vista de su personaje. Sin este personaje, a pesar de que nosotros no nos hubiésemos dado cuenta en un primer momento, porque era un personaje, nos podía parecer que era un personaje menor, él entiende que esa novela no tendría sentido y nos da una versión distinta de esa novela, ¿no? Este era uno de los propósitos míos a la hora de ponerme a escribir. Es decir, en todos estos materiales a los que aludías al principio, de los que consta la novela, una de mis intenciones era precisamente como plantear también un pequeño libro de relatos ahí dentro, que son relatos de otros autores, relatos que ya podemos conocer, pero contados de otra forma. Y el motivo que tengo para contarlos de otra forma, para cambiarle el destino a los personajes, es esta versión que nos da Franco Piatcun. En relación Esto, al otro, perdón. lo de Gogol, digo, lo de Ah, ayudarle a las sí. novelas. En relación a eso, Gogol es el personaje central, digamos, o uno de los personajes centrales de la novela. Franco Piatcun trabajó para un montón de autores, pero que para quien más trabajó, para quien trabajó siempre en todas las novelas y en todos los relatos, fue para Gogol. Gogol. Y claro, él lleva como una cruz el hecho de que los otros autores nunca le hayan dado un protagonista. Pero a Gogol no se lo perdona Perdón. porque Gogol trabajó en todas las obras y él opina que por lo menos alguna vez le tendría que haber dado algún protagonista. Y no solo eso, no solo trabajó en todas sus obras, sino que, como bien decías, en algunos casos le ayudaba, le decía, le redondeaba la novela. Ahí nos propone que las novelas de Gogol no serían lo que son Sí, sin su participación. Y esto me lo copié
En realidad me lo copié de la relación que tienen Herzog y Klaus Kinski. Klaus Kinski Sí. era una especie de actor fetiche, o durante una época fue un actor fetiche de Werner Herzog. Hicieron algunas de las mejores películas de Herzog, las hicieron juntos. Y siempre me ha gustado mucho la relación de este actor con este director, porque se querían mucho, de hecho hicieron grandes obras maestras juntos, pero se odiaban mucho también. Y en sus libros de memoria se atacan mutuamente, y es muy divertido. Y Kinski, Klaus Kinski, es el que decía que Herzog, pues bueno, como director está bien, pero que si no hubiese estado él allí para moverle la cámara y decirle cómo tenía que encuadrar en cada momento y en qué se tenía que fijar, pues que aquellas peliculillas no hubiesen llegado a ningún sitio. Eso formaba parte de un juego que tenían ellos, perverso, y de hecho yo lo he tomado de ahí. La relación de Franco Piatkun con Nikolai Gogol sería una reproducción de aquella. Que comentabas, claro, Franco nos va cambiando las versiones, va reinterpretando los textos, va hablando de esas, comillas, tomas falsas, ¿no? Esas versiones que se quedaron fuera. Aquí lo que también hay en la novela es una novela también sobre el acercamiento a los textos literarios, sobre de qué manera, porque en el fondo el protagonista es un lector también, es un actor, pero es un lector y ejerce, ¿no? A releer y a reescribir. O sea que también podemos decir que es Detente Vale es una novela sobre eso, sobre la lectura y sobre la escritura, sobre cómo, ¿no?, nos acercamos a los textos y estos textos inevitablemente están sujetos a tergiversaciones, relecturas, adaptaciones, reinterpretaciones. Sí, sí, eso es algo que me ha interesado mucho en muchos libros y que, bueno, no puedo justificar con grandes argumentos tampoco. Es decir, creo que La cabra tira al monte. A mí me divierte jugar con la tradición literaria. Es una cosa que ya he hecho en algunos otros libros de formas distintas, pero en Plus Fiction, por ejemplo, que es un libro de relatos que publiqué hace 20 años, ya iba un poco por ahí. Y allí ya jugué con los libros de un modo que en esta novela también recojo, que es a través del plagio, ¿no? Esta idea que tú estás Sí. proponiendo, que es la idea de la tradición literaria, cómo nos enfrentamos a la tradición literaria, cómo lo leemos, cómo lo podemos reconfigurar desde el presente, ¿no? En una lectura del presente de algo que forma parte del pasado. Esta es nuestra relación con la tradición literaria. Y allí empecé a jugar con esta idea de la tradición a través del proceso del plagio, digamos. Obviamente, con el propósito de hablar en estos términos, no es así, es como lo has planteado tú, es la tradición y ya está, jugar con aquello. Pero yo utilizo el proceso del plagio porque me parece una forma más divertida, por violenta, ¿no?, para trabajar en ficción con esta idea de la tradición literaria. No tengo una lectura demasiado compleja sobre esto, simplemente es una idea que me hace mucha gracia, ¿no? Entrar en novelas que te gustan o que no te gustan, que te interesan, novelas célebres, y hacerle significar una cosa distinta, es decir, construir tu novela con los materiales de las otras. Cuando leía recordaba esa frase que dicen que es de Lope de Vega, pero vete tú a saber, ¿no?, que decía el plagio solo es justificado si viene acompañado del asesinato. Sí. Pero aquí, en fondo, en el protagonista también me resonaba esa frase, ¿no? Porque en fondo está acusándome diciendo, mira, que se te ha copiado, pero subrayando si lo has hecho mejor, lo has hecho peor. O sea, la idea también aquí está también de a ver qué autor ha logrado salirse mejor con el plagio, ¿no? O con las repeticiones, porque es como sería en catalán, muy perapuñetas, ¿no? Porque además se va chivando a los demás. Mira, oye, que se te ha copiado, pero no lo he hecho tan bien como tú. Y además a Es su ancho, porque se lo dice a todos, o sea. Exacto, es un chivato, el Franco Piatkun es un chivato. Él tiene, todo esto lo hace porque él quiere escapar, está encerrado en un manicomio por algo que sucedió en el pasado, quiere escapar de ahí y en su locura quijotesca se le ocurre que puede escapar a través de la literatura. Es decir, como él ha trabajado todos estos años como actor de novela y por tanto conoce el interior de las novelas, conoce los mecanismos internos de las novelas, porque ha estado ahí muchas veces, una de las cosas de las que se da cuenta
es que los autores y las autoras se van copiando, ¿no? Elementos. En una novela hay un elemento que él identifica porque ya había visto en una novela anterior y se da cuenta de que el mecanismo funciona de un modo muy parecido, ¿no? Que serían los hilos internos que conforman la tradición literaria. Pero él se va dando cuenta, ¿no? Y cada vez lo identifica en más lugares, entre más novelas, y esto le lleva a pensar que él también podría hacer lo mismo, que él también podría copiar alguno de estos mecanismos para ejecutarlos ya no en una novela suya, sino en la realidad. Y él quiere utilizar uno de estos mecanismos literarios para escapar en la realidad, para escapar del manicomio donde está encerrado. Se le ocurren varias ideas que ya intentó en su momento y no funcionaron aquellas ideas y ahora está intentándolo por tercera vez. Ahora quiere copiar la primera parte de la novela del Conde de Montecristo, que es donde el mundo dantés escapa de la isla de If, y ese será su intento. Pero como las otras dos veces que lo intentó no le salió bien, pues ahora quiere asegurarse de cómo funcionan exactamente los mecanismos estos del plagio. Este es el motivo por el cual escribe a los autores para hacerles preguntas concretas, y este es el motivo también por el que se chiva, cuando habla con cada autor, de otros autores que copiaron alguno de sus mecanismos. Entonces, él parece que va de cara con los autores dándole una información que le puede ser útil, pero en realidad lo que está haciendo es armando su propio plan y por lo tanto a cada uno cuando cierra una carta y abre la siguiente se pone en un modo moral distinto y se chiva de cosas distintas. Y esa es la razón, digamos. De hecho, antes decías, en el carácter quijotesco, ahora que hablas, ¿no? de esos intentos, son como casi las salidas de Don Quijote. Eso es lo que evidentemente lo que separa a tu personaje de Don Quijote solamente es la catadura moral, ¿no? Es decir, la locura de Don Quijote, digamos, tiene unos principios morales, en cambio tu personaje, digamos, manipula y no sé si llamar maldad, pero vamos, hay una misión mucho más cínica, por decirlo de otra manera, ¿no? Pero sí que hay esa idea de, hay algo de quijotesco en eso, incluso en los intentos como en las salidas de Don Quijote para conseguir algo y utilizar la literatura como clave de lectura. Sí, el Franco Piatcun no tiene valores tan altos como los del Quijote, está clarísimo. Pero bueno, tiene su corazoncito también. Él está haciendo lo que puede. Es un cretino, es un cínico. Sí, podemos verlo así, efectivamente, porque de hecho sus actos lo delatan. Pero es un tipo que no ha sabido manejarse con la vida en términos generales, que no ha sabido enfrentarse a ciertos problemas que se ha ido encontrando a lo largo de su vida y eso es lo que le ha llevado a ese lugar. Él tiene una maldad, efectivamente, el concepto del mal flota en la novela, a ver qué es eso exactamente. También eso me interesa mucho vincularlo con su condición de católico, ¿no? Porque Franco Piatcun es católico, fue monaguillo. Bueno, es lo que iba a decir, él era, gran parte de las primeras cartas habla mucho ¿no? de su experiencia como monaguillo en la banda, cantando, o sea que... Franco Piatcun nació en Toledo, allí, bueno, allí fue a parar a la Catedral de Toledo y ejerció de monaguillo. Y eso establece su primer contacto con el catolicismo. La novela, como bien decías antes, en gran parte es una novela sobre Gogol. Yo la veo, la novela, por lo menos como una carta de amor a Gogol, una carta de amor mía a Gogol, pero lo que pasa es que la carta de amor la he ejecutado a través de un libro cuyo personaje principal, cuyo protagonista lo odia a Gogol, lo desprecia, lo maltrata, lo difama. Bueno, esa ha sido mi forma de manejarme con este homenaje, digamos. A mí yo estoy enamorado de Gogol. Y una de las cosas que me interesa de Gogol, me interesa y me cabrea un poco, ¿no? de la suerte que corrió, fue su relación con el cristianismo, precisamente, que es algo que también le pasó a Tolstoy. Es decir, ahí tenemos una serie de grandes maestros. Exacto, incluso Dostoyevsky, no tanto, pero quiero decir, el tema de la religión está muy presente en los rusos de aquellos. Exacto, la culpa en Dostoyevsky, ¿no? Pero en el caso de Tolstoy y en el caso de Gogol, no solo es a través de su obra, sino que murieron a manos del cristianismo, ambos. Sí.
del cristianismo y de cómo les funcionaba la pelota también un poquito, ¿no? Pero es un elemento determinante. En el caso de Gogol, básicamente fue asesinado por su confesor, que lo llevó a una vida ascética de unos niveles tremebundos y acabó muriendo por ese intento de salvarse a sí mismo, ¿no? De salvarse del mal. Y en el caso de Tolstoy fue algo parecido. Lo que pasa es que lo de Tolstoy no es tan patético como lo de Gogol. En cualquier caso, esta relación de Gogol con el cristianismo, puesto que pone fin a su vida y de algún modo desmiente lo que había sido su obra, porque su obra era fundamentalmente pagana y tocaba con la religión cuando lo necesitaba, pero desde un punto de vista muy relajado. Sí. Y en cierto momento eso se va al garete todo cuando él, bueno, se transforma gracias al Konstantinovsky su confesor, y lo acaba asesinando, ¿no? El confesor. Franco Piatkun, en cambio, es católico también, ¿no? El otro era cristiano, pero Franco Piatkun tampoco logró creer nunca en su propio catolicismo. Y eso es un momento de confrontación final que también me interesaba mucho. La cuestión de la religión y la iglesia, por una parte, me permite en ciertos momentos de la novela un humor grotesco, ¿no? Que es una cuestión que a mí me interesa mucho. Pero también me interesaba esta reflexión final y esta contraposición de el cristiano que lo lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? Que es Gogol, que muere por ello, y el católico, que es Franco Piatkun, que del mismo modo como nunca logró creer en su propio oficio de actor secundario. De actor, tampoco logró creer de verdad en su condición de católico. Y eso es algo que de nuevo también le atormenta, ¿no? Y admira en Gogol. A Gogol eso lo llevó a la muerte, pero por lo menos Gogol creía en algo y él nunca lo logró. De hecho, en ese sentido, Franco Piatkun también representa, evidentemente no es una novela política, no es una novela social, pero es verdad también que hay la historia de Franco Piatkun es también una historia de una generación, ¿no? De ese chico nació en Toledo, cuyos padres luego emigran a Barcelona, el padre trabaja en la SEAT, es decir, también es la historia de, no sé si un desencanto, pero digamos de una generación, evidentemente de clase trabajadora, que, digamos, no vio cumplidos, ¿no? Unas expectativas. Por lo tanto, no sé si también este tema de la religión, o sea, esa creencia también va vinculada a una cierta idea de descrédito, ¿no? De una generación, si no de toda una generación, de un tipo de unos sujetos que, digamos, no vieron cumplidas unas promesas que se les hacían. Es posible. Yo esto a priori no me lo había planteado. Es decir, el transcurso vital de Franco Piatkun responde a eso que has dicho tú y efectivamente puede ser representativo de una sociedad. Pero mi voluntad no era decir nada al respecto sobre eso, sino al revés. Digamos que esa parte de la historia la planteé tratando de ser realista, de atenerme al momento en el que estaba sucediendo la novela. A mí me interesaba, en cuanto al tiempo, las cosas que tuve en cuenta fue que la novela sucediese, pues, el presente de la novela sucediese en un presente aproximado nuestro, ¿no? Y entonces desde ahí fui tirando atrás a ver hasta dónde me llevaba. Ese fue el criterio que me llevó a escoger estos años. Dentro de ese contexto traté de ser realista, pero no hay una voluntad mía de reflexionar sobre la generación, más bien si se adecúa a una posible generación, es más bien por esto que te digo, por tratar de que eso no chirríe, de que eso cuadre con el tiempo que estoy planteando, porque como cuando se ponga a hablar Piatkun de literatura y de su interacción con la literatura, la cronología va a estallar, ¿no? Porque le está escribiendo a autores del 19, como decías tú, autores que están muertos. Como en el momento en el que entramos en ese segundo plano, todo va a saltar por los aires, me interesaba que hubiese un asidero, digamos, una línea a la que poder atenernos, que es la de su vida real.
Y ese fue el motivo por el cual nace a finales de los 60 y bueno, pues su evolución se corresponde con lo que podría ser la de otros trabajadores, efectivamente, de esa época. No, evidentemente sí que no es una novela que va sobre eso, ni, digamos, ni es una novela social, es decir, en ese sentido, si pensamos en tus novelas anteriores, está más cerca, tú las antes has citado, de Proust Fiction que del Dorado, por decirlo de una manera, ¿no? Exacto, mucho más. Pero es verdad que ese elemento está y bueno, cuando uno lee puede hacer ciertas conexiones. Y a propósito de Proust Fiction, volviendo que antes lo mencionabas, donde ya ahí jugabas con el tema, ¿no?, de la literatura también está en el centro, ahí había el tema de las influencias, incluso de la ausencia de autoría, que en realidad son dos conceptos muy ligados también al concepto de plagio, ¿no?, llevándolo hasta el extremo, es decir, de qué manera la tradición, al retroalimentarse, pone en discusión, si no la autoría, si la idea de una originalidad, ¿no?, de un autor capaz de crear algo de cero porque no lo hay, ¿no? Las influencias y la tradición se retroalimentan y en ese sentido son dos novelas que dialogan, casi funcionan como díptico, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Aquí lo que hago es recoger algunas ideas de las que planteé allí y trabajarlas de otra forma. Pero efectivamente la idea del plagio que manejo en esta novela es la idea con la que trabajé allí, es exactamente la misma, porque es esto, lo has definido tú perfectamente, no voy a repetirlo, este rollo de influencias que crean el continuum de la tradición. Si te pones a escribir y eres escritora hoy en día, no puedes serlo si no con una mochila que tienes a la espalda, que tú quieras conocerla o no, esa es una decisión de cada cual, pero que está ahí, ¿no? Bueno, la jugadita que le pongo yo a eso, como te decía, es la idea del plagio, ¿no? Plantearlo en términos de acusación más violenta. Sí. Y también, precisamente para crear ese continuo, la otra idea que plantea Impulse Fiction y que aquí también está presente, es plantear en términos cronológicamente creíbles, es decir, el que viene después, digamos que utiliza elementos que antes ya se han utilizado, lo cual es la postura realista, digamos, pero en Prescription ya había la otra posibilidad también, y era que alguien se copiase recursos que iban a suceder en el futuro. De hecho, la espina dorsal de Proust Fiction es que Marcel Proust se copia de Quentin Tarantino, ¿no? Sí. Lo cual es imposible. Esa idea aquí también la recojo, esos elementos de plagio aquí también están, es decir, el plagio se da unidireccionalmente, lo cual precisamente afianza esta idea que decías tú del continuo, ¿no?, en el que podemos viajar en ambos sentidos. Y lo que no utilicé entonces y he utilizado ahora es la idea del actor, ¿no? Es decir, contar todo esto desde un actor de novelas que ha estado ahí dentro. La otra vez lo contaba desde el punto de vista del autor, ¿no?, de un autor que me inventaba en aquella novela y que estaba sometido a toda la ansiedad, ¿no?, que le creaba el ser consciente de que aquello que estaba escribiendo él ya había sido escrito antes y iba a ser escrito después también, lo cual no le permitía saber exactamente dónde estaba. Ahora no es el creador de las historias, sino alguien que trabaja dentro, y eso me permite un acercamiento, bueno, unos juegos, unos jueguecitos que antes no había explotado. Pero sí, hay un diálogo absoluto entre una y otra. Al final, todo lo que me cuentas me remite mucho a ese texto, además creo que Borges está muy presente en tu obra, a Kafka y sus precursores, ¿no? ¿Quién es el precursor de quién? ¿Dónde ponemos el inicio, no? Sí, sí, sí. De hecho, en aquella novelita de Proust Fiction, Borges no está presente porque me parecía demasiado obvio. Efectivamente, Borges me parece muy interesante en este sentido, ha reflexionado mucho sobre esas cuestiones de otro modo, ¿no? Con Pierre Menard, por ejemplo. Bueno, con Pierre Menard y con sería absurdo ponerse ahora a buscar tantísimos relatos, ¿no?, en los que trabaja con estas cosas, con esta idea de la tradición. Y entonces sí que lo hice de una forma muy voluntaria en la nómina de escritores que me servían para ir creando toda aquella cadena. Estaba expresa y voluntariamente excluido porque me parecía que aún sin estar presente su nombre, estaba clarísimo que estaba presente
en cada página. Aquí no está tampoco porque la nómina de autores que creé para la novela y de obras en las cuales iban apareciendo elementos que pertenecían, comillas, a otras obras, al principio fue brutal. Era una nómina amplísima de novelas. Ahí es donde te digo que uno de los aspectos, uno de los lugares donde estuve perdido durante un par de años mientras hacía la novela fue ese. Tenía muchísimas novelas, tenía muchísimos pasadizos entre ellas y en cierto momento cuando me puse a poner en marcha, ¿no? toda aquella maquinaria, me di cuenta de que no era capaz de hacerlo, de que tenía que reducir la nómina. Y entonces fui preguntándome de qué manera reducía la nómina y al final me quedé con uno de los criterios que rigen ahora mismo, que es el del 19, ¿no? La novela del 19. Entonces ahí se cayeron un montón. Tenía Borges, estaba Berlanga, estaba en... bueno, no me acuerdo ya, pero había un montón. Citamos Proust Fiction, pero no quiero terminar sin citar otra novela con la cual dialoga, aunque de manera diferente, pero dialoga, que es Y el cielo era una bestia. Primero por Volturó, ¿no? Este sanatorio que estaba ahí y que vuelve a aparecer aquí, porque es aquí donde está Franco Piatcum, pero también por otro tema. En El cielo era una bestia encontramos un manuscrito tras Columbet y la novela era también un juego sobre el desciframiento de ese manuscrito. Por lo tanto, ahí también, aunque fuera muy distinta la novela, sí que había también otro juego, ¿no? Sobre la lectura. O sea, creo que también la lectura es un tema que de otra manera siempre está muy presente, ¿no? Sí. Con el descifrar los códigos, ¿no? Sí, mi próxima novela me he propuesto que no tenga nada de todo esto. Ya tengo una idea y creo que no tendrá nada de todo esto, pero efectivamente lo admito, ya lo he dicho antes, la cabra tira al monte. Yo creo que los escritores acabamos descubriendo qué es lo que nos interesa y cuáles son las cosas sobre las que escribimos. Yo creo que es una cosa que vamos descubriendo, que nuestras decisiones no son siempre tan conscientes como creemos que son. Y yo pues tiro al monte y me pasan estas cosas, efectivamente. Y el cielo era una bestia. Ese manuscrito del que hablas, de hecho, es lo primero que escribí. Es decir, el manuscrito ese no lo escribí de forma utilitaria para que cumpliese una función dentro de la novela, sino que fue el primer texto que escribí. No sabía lo que estaba escribiendo. Es un texto sumamente críptico, muy poético, muy poético no porque esté muy logrado, sino porque está escrito de un modo evasivo, digamos, ¿no? Sí. Que no nos está contando algo que pillemos en primera instancia. Yo mismo no sabía muy bien lo que estaba escribiendo, ¿no? Estaba jugando con algunos mitos, algunas historias de santos y tal, y dejándome llevar. Y cuando lo escribí, cuando lo tuve escrito, luego le escribí una novela alrededor para explicar aquello, ¿no? Sí. Para leerlo, efectivamente, como tú dices. Pero fue así. Y de hecho me hizo gracia porque normalmente esta novela juega un juego que también está presente en muchísimos otros lugares, ¿no? Que como tú has dicho es el manuscrito misterioso que hay que descifrar, ¿no? A mí me gustaba la idea, en primer lugar, porque llegué a esa novela de este modo, como te he dicho. Pero también cuando ya fui armándola, me gustaba la idea de, normalmente en estas novelas el manuscrito que se interpreta solo se reproduce en parte, solo se reproduce una pequeña parte, que normalmente es la parte que precisamente da la clave de lectura, ¿no? Claro, precisamente aquí es donde he encontrado el lugar por donde tengo que seguir para que siga la trama. Y a mí me gustaba la idea de no hacerlo así, de poner el manuscrito en bruto con la dificultad de comprensión que implica. Por eso le escribí luego la novela alrededor para que los distintos personajes se aproximasen a él y lo interpretasen. De modo que, de nuevo, allí también había un jueguecito con la literatura. También estaba Echegaray, por ejemplo. Sí. Estaba Galdós ya también, que vuelve a aparecer aquí. Sí, vuelve a aparecer aquí. Y, en efecto, el lugar donde sucede esta novela de la que hablamos ahora, de Tente Bala, es el mismo lugar
que creé para leer aquel manuscrito. Este lugar lo creé como un balneario del siglo XIX, ¿no? Esta idea tan romántica de ir a curar los aires allí y hablar en lugar del tiempo y de las chorradas de las que hablamos las personas normalmente, pues hablar de filosofía, de la muerte, de la verdad. Ahí los ecos de Thomas Mann estaban y aquí aparece Thomas Mann también. Sí. Aquí ridiculizamos a Thomas Mann. Exacto. Y de hecho, es un elemento menor de esta novela, pero el protagonista de aquella novela, y El cielo era una bestia, y su trama principal, puesto que allí sí que había una línea principal, ¿no? Del tipo deseaba algo y al final lo consigue. Su trama principal en esta novela es ridiculizada. Hay un cierto momento en el que se habla de aquel personaje y se cuentan un detalle que cambia la visión que nos estaba dando en aquella novela. E incluso el protagonista, Franco Piatcun, el protagonista de Detente Bala, ya estaba por allí. Lo que pasa es que allí era un secundario, efectivamente. Allí fue un personaje que creé para despistar durante un rato al lector, o para intentar despistar durante un rato al lector, para hacer pensar al lector que ahí estaba pasando algo mientras las cosas estaban sucediendo en otro lugar. Fue un personaje instrumental que luego me ha servido para esta novela. Bueno, vamos a ir terminando. El único punto final que me hace mucha gracia, que es cuando habla con esos escritores, los nombres se traducen. Lorenzo. Que es como de esos libros de los años 50, ¿no? Cuando te encontrabas como Federico Nietzsche. Exacto, o como León Tolstoy. Exacto. Tiene un poco que ver con eso. Tiene que ver, en realidad el motivo por el que lo hago es porque me parece muy divertido precisamente este gesto, ¿no? Porque estos libros todavía te los encuentras en las bibliotecas. Y eso siempre me ha parecido muy divertido y muy grotesco, ¿no? El hecho de llamar a Nietzsche Federico, ¿no? Es muy gracioso. Y debo confesar que el motivo real por el que lo hago es por eso, para hacer uso de ese elemento grotesco que por simpatía contagia también a Franco Piatcun. Pero de algún modo él forma parte de esta generación, efectivamente. Claro. Él forma parte de esta generación y él forma parte de una generación. A él no le gusta leer, él es lector a su pesar. Franco Piatcun no le gusta la literatura. Lo que pasa es que por motivos de trabajo, pues ha tenido que vincularse de una forma bastante íntima con ella. Pero el acceso limitado, pues era un lector, era un mal lector, no le gustaba leer, pero el acceso que tuvo él a esos libros, en gran parte pudo ser a través de estos nombres. Entonces, eso me gusta por eso, por despistar un poco en ciertos momentos y por el elemento grotesco, que parte de la realidad, pero no deja de ser grotesco. Pues nada, oye, lo dejamos aquí. Yo solo puedo recomendar que lean Detente Bala porque te lo pasas muy bien. Más allá que evidentemente, si disfrutas de la literatura, es muy buena literatura y te sumerge en el mundo de la literatura y eso es una gozada, pero es que además es muy, antes lo has mencionado, ¿no? La ironía, el humor. Te diviertes y te ríes de este personaje, aunque como diría, no sé si era Pirandello, es esa risa que te ríes y luego te sientes un poco culpable de reírte porque no sabes hasta qué punto hay un poco de crueldad. Pero vamos, lo recomiendo absolutamente, enhorabuena y Muchas nada, gracias. y aquí lo dejamos. Muchísimas Muy bien. gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.